grito sin eco flota sobre un abismo encendido. ¿Podría tu alma resistir el primer segundo de una separación que no termina? Acompáñame y en los próximos minutos descubrirás por qué el infierno jamás fue destinado para nosotros y cómo sus primeros instantes revelan un misterio más profundo que el tormento eterno. No se trata de fuego ni cadenas, sino de algo que clama desde lo más íntimo del alma, la ausencia irreversible de Dios. Exploraremos secretos bíblicos olvidados, ecos de visiones místicas y símbolos que resuenan con una advertencia sagrada. Lo que hallarás no es una condena, sino un llamado, porque entender los primeros momentos del infierno es comprender también la ternura de un creador que no quiere perder a ninguno de sus hijos. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna revelación. Una bruma pesada, como ceniza suspendida, envuelve un umbral invisible. El aire no es aire, y sin embargo algo en lo profundo sabe que se respira el inicio de una ausencia. No hay llamas aún, ni gritos, solo un silencio que vibra como un eco apagado, como si el universo mismo contuviera el aliento. Algo ha cambiado, el alma lo percibe. Ha cruzado un umbral. Jesús describió este lugar con palabras que traspasan los siglos. En Lucas 16 narra el destino de dos hombres, uno rico, vestido de púrpura, y otro pobre, cubierto de llagas. Al morir, Lázaro es llevado al seno de Abraham. El rico, en cambio, alzó sus ojos en el Hades, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. No pidió salir. Solo una gota de agua, solo alivio, pero el abismo que los separaba era eterno. No era un juicio en llamas, era el reconocimiento de una verdad que se había negado durante toda una vida. La parábola no menciona demonios, menciona memoria, conciencia y el peso de saber. El primer aliento del infierno no es un fuego, es la certeza de que algo esencial se ha perdido para siempre. En la Escritura, el infierno no es solo un destino, es un nombre, o más bien muchos nombres. Sheol, Hades, Gehenna, Tártaro, Lago de Fuego. Cada uno sugiere una realidad distinta, pero todos comparten un mismo origen, el alejamiento radical del rostro de Dios. No es tanto un castigo físico, sino una dimensión espiritual donde la justicia toma forma. Y lo más inquietante es que esa dimensión ya existe. El alma, al separarse del cuerpo, no se vuelve ignorante. Al contrario, reconoce lo que siempre negó, recuerda, ve y siente por fin lo que antes evitaba, la santidad de aquel a quien nunca quiso mirar de frente. Y en esa claridad el primer grito no tiene eco, porque ya no hay nadie que lo escuche. Tres verdades emergen de este umbral ardiente. Primero, el infierno no empieza con fuego, sino con conciencia. Segundo, no es un lugar ajeno, sino una dimensión latente en el alma que se endurece. Tercero, su mayor castigo no es el tormento, sino la ausencia irreversible de Dios. Pero, ¿cómo se llaman realmente estas puertas que rugen bajo nuestros pies? Los nombres tienen poder. Y en la Escritura, los nombres del infierno no son etiquetas abstractas, sino llaves que abren dimensiones espirituales. El Sheol hebreo, el Hades griego, la Gehenna aramea, el lago de fuego apocalíptico, cada uno guarda una advertencia, un símbolo, una puerta, pero pocos saben que estos nombres fueron revelados no solo para temerlos, sino para discernir entre la justicia y el silencio. Sheol es el término más antiguo. En el Antiguo Testamento no era sinónimo de castigo, sino el lugar de los muertos, la morada de las sombras. Job clamaba desde su dolor: «Oh, ¿quién me diera que viniese la muerte, para que me esconda en el Seol?» Job 14:13. No era un infierno, sino espera. Los profetas lo vislumbraron como un lugar donde justos e impíos esperaban el juicio final. Luego vino el Hades, usado en los evangelios como equivalente griego del Sheol. Pero Jesús introduce una palabra más dura: Gehenna, un valle real, el valle de Hinnom,
donde se ofrecían sacrificios humanos en los días de los reyes apóstatas. El profeta Jeremías lo llama el Valle del Matanza. Jeremías 7:31-32. Jesús advierte: no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Mateo 10:28. San Justino Mártir y Orígenes leían estos nombres con ojos espirituales. Veían en ellos no una geografía, sino un estado del alma. Para los padres de la Iglesia, el infierno no era un lugar con paredes, sino una realidad que comenzaba cuando el alma se cerraba a la luz. Como si cada nombre fuera una advertencia codificada, como si cada puerta tuviera su propia llave y su propio destinatario. La arqueología lo confirma. En el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, se hallaron restos de urnas funerarias, altares paganos y marcas de fuego ritual. El lugar donde Jesús pronunció la palabra gehenna ardía de memoria. No hablaba en metáforas. Hablaba a un pueblo que conocía el olor de la carne quemada. El infierno para ellos no era una idea, era una posibilidad. El Apocalipsis añade otra puerta, el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Aquí se cierra el ciclo. Ya no es espera, ya no es advertencia. Es el destino final de todo lo que se opone a Dios. Cada nombre revela un aspecto. Sheol, espera; Hades, conciencia; gehenna, condena; lago de fuego, eternidad. Cada uno es una etapa y una elección. Suscríbete ahora para no perderte ninguna revelación eterna. Si hay tantas puertas, ¿cuál se abrirá primero y para quién? ¿Por qué existe el infierno? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir una realidad tan desgarradora? Las respuestas no se encuentran en el castigo, sino en la libertad. El infierno no es una trampa, es la consecuencia de una elección. Dios, que nos creó por amor, no puede forzar nuestro amor. Y si alguien elige vivir lejos de la luz, incluso en la eternidad, Él lo respeta, porque el amor verdadero nunca impone. San Ireneo de León lo expresó con claridad. Dios creó al hombre libre para que pudiera amarle voluntariamente. La justicia de Dios se manifiesta al permitir que cada uno coseche lo que ha sembrado. No es una justicia vengativa, sino un espejo. El infierno es lo que sucede cuando el alma contempla su reflejo y no encuentra a Dios. La historia humana clama por justicia. Piensa en Auschwitz, piensa en los genocidios, en los verdugos que jamás fueron juzgados. ¿Puede un universo justo permitir que el mal quede impune? Hay una justicia que trasciende los tribunales, y esa justicia es parte del fuego que arde más allá de esta vida. La Escritura es clara, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:10-12. No se trata solo de castigo, se trata de verdad. Cada alma será medida no por sus palabras, sino por su luz o su ausencia. Algunas experiencias post-morte lo confirman. Testimonios de personas que regresaron tras una muerte clínica describen una separación abismal. No vieron fuego, sino vacío. Una oscuridad que parecía oprimir desde dentro. Uno de ellos dijo: no era un lugar, era una decisión que me envolvía. Otros hablaron de una presencia que se alejaba mientras ellos huían, no porque fueran expulsados, sino porque no podían soportarla. Es el alma quien elige. No hay ángeles que empujan, ni cadenas que arrastran, solo un juicio interior, profundo, donde se revela la verdad. Amé o rechacé la luz, porque si el infierno duele, no es por lo que contiene, sino por lo que ya no está, la presencia. La cruz está presente incluso en ese umbral, pero muchos la evitan, porque en ella se refleja todo lo que negaron. Es un amor demasiado puro para el alma que se ha acostumbrado a las sombras. Y si no es Dios quien rechaza, sino el alma que se esconde de la luz. Durante siglos, la imagen del infierno fue moldeada más por la fantasía humana
que por la revelación divina. Desde las cavernas ardiendo del infierno de Dante hasta las pinturas medievales repletas de criaturas grotescas y torturas espantosas, el imaginario colectivo fue atrapado en una visión teatral del castigo eterno. Pero la palabra no representa un espectáculo, representa una separación. Y lo que está en juego no es una leyenda, sino el destino real del alma. Uno de los errores más persistentes es creer que Satanás gobierna el infierno, que lo habita como un rey oscuro sobre un trono de calaveras. Pero Apocalipsis desmantela esa figura, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Satanás no reina, es vencido. Su destino no es el poder, sino el juicio. Otra distorsión es pensar que el infierno está reservado solo para asesinos, tiranos o pervertidos. Pero en los evangelios, Jesús no lanza sus advertencias más duras contra criminales, sino contra los religiosos sin amor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. El juicio se dirige a los que sabían y no amaron, a quienes vestían ropajes sagrados, pero ocultaban corazones cerrados. No eran monstruos, eran fríos. La mística cristiana confirma que el infierno no es un lugar lleno de criaturas fantásticas, sino de ausencias insoportables. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario: «Vi el abismo del infierno. Es un lugar de grandes tormentos, donde lo más terrible no es el fuego, sino el remordimiento eterno, el conocimiento de haber rechazado a Dios». Su visión no fue para satisfacer la curiosidad, sino para despertar a quienes viven dormidos ante lo eterno. También en Fátima, Sor Lucía, junto con Jacinta y Francisco, fue testigo de una escena inolvidable. Vimos como un mar de fuego bajo la tierra. En ese fuego estaban sumergidos demonios y almas humanas, en un estado de desesperación y horror. La Virgen les reveló que muchas almas caen allí porque no hay quien ore por ellas. Lo más escalofriante no era el fuego, era la ausencia de oración, de memoria, de esperanza. Y sin embargo, hay quienes regresan de la frontera. Personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte describen lugares sin luz, sin consuelo, donde no se escucha ni una voz. Uno relató: «Estaba en una oscuridad total. No sabía dónde estaba, pero sabía que no había nadie conmigo. Y de repente comprendí, esta es una eternidad sin Dios». No hablaban de calderos ni demonios, sino de soledad absoluta, de una distancia irreversible. El fuego del que habla la Escritura puede ser simbólico, pero no irreal. Y cualquiera que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Jesús también dijo: «Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Mateo 13:41-42. Puede que el fuego no sea físico, pero arde en lo profundo del ser, como la pérdida de lo que se ama sin haberlo conocido. El mayor mito es que el infierno es un espectáculo, que puede observarse desde lejos, como si fuera un teatro ajeno, pero la realidad es mucho más íntima. El infierno es el eco de una decisión sellada. No necesita llamas visibles, porque lo que arde es la conciencia que recuerda, el amor que no fue respondido, la luz que se rechazó por elección. Y así, el alma que ha acumulado imágenes falsas debe purificarlas, no con miedo, sino con verdad, porque el infierno no es una historia lejana, es una posibilidad que se dibuja con cada acto, cada omisión, cada rechazo silencioso del amor. ¿Qué imagen falsa debes quemar antes de que sea demasiado tarde? En medio de todas las advertencias sobre el infierno, hay una verdad que arde más fuerte que cualquier fuego: la cruz.
no como símbolo colgado del cuello, sino como puerta estrecha abierta en medio de la noche. La cruz no fue solo un sacrificio, fue una intersección entre el juicio y la misericordia. Y aunque el infierno es real, también lo es la posibilidad de no entrar en él. Cada instante es una oportunidad de volver. Jesús no solo habló del infierno, lo enfrentó, lo rozó. Descendió a los infiernos, proclama el credo, afirmando que, tras su muerte, Cristo fue a buscar a los que dormían en sombras. No fue como juez, fue como redentor. La cruz se hundió en las regiones más oscuras para que ningún abismo quedara fuera de su alcance, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios. Pedro 3, 18, 19. A lo largo de los siglos, innumerables vidas cambiaron al encontrarse con esa cruz. No por temor al castigo, sino por el vértigo de ser amados de forma tan radical. Un asesino convertido en evangelizador, una mujer en drogas postrada ante la Eucaristía, un empresario arrogante rendido a una lágrima en la misa. Todos ellos reconocieron algo que no se enseña, que la cruz no acusa, invita. Testimonios contemporáneos nos hablan de esa transformación. Un joven criado sin fe relató su experiencia en la cárcel. Estaba condenado por delitos graves y su vida se desmoronaba. Una noche, sin razón aparente, cayó de rodillas y gritó: «Dios, si existes, no me dejes aquí». Al día siguiente, un capellán visitó su celda por primera vez. El joven lloró durante horas. Hoy predica el Evangelio en las mismas calles donde antes traficaba. La cruz no lo juzgó, lo levantó. No es una cruz romántica, es una cruz tallada en obediencia, en sangre, en silencio. Una cruz que no evitó el infierno, pero abrió un puente sobre él. Y estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. La anchura del mundo conduce a la separación, la estrechez de la cruz lleva a la comunión. Pero esa puerta estrecha sigue abierta, no para siempre, pero sí ahora. El mismo Jesús, que habló del juicio, ofreció el perdón sin condiciones. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Ningún pecado es más fuerte que su sangre, ningún abismo más profundo que su misericordia. Lo único que se necesita es dar un paso. No perfecto, pero real. Esa esperanza no es evasiva. No consiste en negar la existencia del infierno, sino en vivir de tal forma que ya no tenga poder. Hay quienes esperan un cielo sin cruz, una salvación sin rendición. Pero Cristo no nos prometió comodidad, prometió resurrección, y esta comienza cuando el alma acepta su necesidad de ser salvada, cuando deja de correr, cuando mira la cruz y no huye. La cruz es una forma, un umbral, una herida abierta en la eternidad por donde puede pasar la luz. No es solo el final de una historia, sino el inicio de otra que no termina, y esa historia se escribe hoy, en tu cuarto, en tu memoria, en tus decisiones más ocultas, allí donde aún puedes decir sí, porque si el infierno comienza con una elección, también la salvación. Cada instante es un cruce, cada día una oportunidad, cada aliento un acto de confianza o de negación. Si la cruz es el puente, ¿te atreverás a cruzarlo esta noche? Una puerta aún entreabierta, un silencio expectante, y del otro lado no hay llamas, sino una voz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La escena final no es un juicio ruidoso ni un castigo teatral. Es un susurro divino, insistente, esperando ser respondido. Y la eternidad no se construye con promesas ruidosas, sino con un acto silencioso del alma: abrir o cerrar. En las últimas páginas de la Escritura no encontramos una amenaza, sino una promesa resplandeciente. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:1-3.
Pero esa voz, luminosa y pura, también señala una separación inevitable. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. No es venganza, es justicia. Y también misericordia no correspondida. El gran misterio es que el infierno no es voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Pero la salvación no se impone. El cielo no es una celda dorada. Es una elección libre. Un sí pronunciado entre lágrimas o en silencio, y ese sí se forma cada día, en la fidelidad pequeña, en el arrepentimiento profundo, en la apertura a la gracia. Muchos hoy viven como si el infierno fuera metáfora, pero el alma no necesita pruebas. Sabe, percibe, intuye que hay algo más, que la indiferencia tiene consecuencias, que la verdad no desaparece por ser negada. Vivimos tiempos donde lo eterno se ha vuelto un rumor lejano, y sin embargo hay momentos donde todo calla y el alma escucha. Un eco suave, una advertencia sagrada. El tiempo no es infinito. En un mundo que celebra el olvido y premia la distracción, hablar del infierno parece un gesto agresivo, pero en realidad es un acto de amor, porque quien sabe lo que hay en juego no calla, no para condenar, sino para despertar. La eternidad no comienza al morir, empieza ahora. Cada decisión, cada omisión, cada entrega son los ladrillos invisibles de un destino eterno, y aún estamos a tiempo. Porque si puedes escuchar estas palabras, significa que la puerta no se ha cerrado. Todavía hay aceite para tu lámpara. Todavía puedes arrodillarte y decir, no quiero perderme, no quiero vivir lejos de ti. Esa oración, aunque breve, rompe cadenas que arrastran el alma al abismo. Tal vez sientes que es tarde, que hiciste demasiado mal. Pero el infierno no es para los que fallan, sino para los que rechazan la luz. Y la luz nunca deja de llamar. A veces basta un paso, una confesión, una lágrima sincera, una entrega real, porque la cruz no exige perfección, solo apertura. La pregunta final no es si hay infierno. La pregunta es si vivirás como si el cielo valiera cada renuncia, si mirarás tu historia con honestidad, si dirás que sí antes de que la noche llegue, porque cuando llegue ya no habrá eco, solo silencio, y sin embargo todavía arde. Pero la puerta sigue entreabierta. Comenta, su misericordia vence las llamas, si esta verdad tocó tu alma. Comparte este mensaje con alguien que aún puede entrar por la puerta. Y si sentiste ese eco interior, suscríbete ahora, activa la campanita y permanece con nosotros en el camino de lo sagrado.